Hola, quiero saludar a todos los que me están viendo. Mi nombre es Daniel Estanizo, yo soy ingeniero de informática y estoy certificado en Dynatrace. Trabajo actualmente con muchos clientes. El objetivo de este webinar es poder presentarles y acercarle a ustedes algo que me pasa muchísimo en los clientes, que es cómo lograr ajustar la detección de anomalías y la prevención de falsos positivos con la herramienta. Es muy común la gente que posee el producto tenga, una vez de hacer la instalación y de hacer todo el deploy de los agentes del OneAgent, que se presente el problema de tener un montón de alarmas en lo que es la consola. Y esto generalmente en áreas operativas trae un conflicto porque estas áreas operativas empiezan a interoperar con tableros de control y van haciendo, reportando estos errores con distintas acciones de remediación que deberían tomar, con lo cual empieza a traer mucho ruido en el sentido de que todas estas tareas generan procesos administrativos atrás de las empresas. Por lo cual, esto es algo que entiendo es muy prioritario en muchos clientes y lo que buscamos es poder acercarles a ustedes una vía de solución para solucionar este inconveniente. Este webinar tiene un foco en gente que está utilizando el producto, ¿sí? No es para gente que no lo conoce, pero de cualquier manera lo pueden ver para tener una idea de sus potencialidades. Entonces, bueno, antes de comenzar, me gustaría hacer algunas definiciones, ¿sí? Hacer un repaso rápido por algunas características y definiciones de la herramienta para unificar el nivel que todos tenemos de lo que vamos a estar viendo y charlando. Me interesa dejar claro que un monitoreo eficiente es aquel en el cual se logra un balance entre todo lo que es la detección temprana en casos críticos de alertas y la eliminación de estos falsos positivos que lleva a todos los problemas que citamos antes. Bueno, ¿qué es un problema para Dynatrace? Un problema en Dynatrace obviamente no es simplemente una alarma que Dynatrace dispara como muchas otras herramientas. Ser una herramienta de monitoreo más avanzada y que tiene incorporado todo un análisis de inteligencia artificial, lo que va a hacer es toda una correlación entre sus distintos componentes, ¿sí? Hacer un análisis de causa-raíz, ya vamos a poner foco en eso, y luego va a tomar distintos incidentes que pueda estar detectando la herramienta, que puedan estar correlacionados o no, y unificarlos bajo un mismo problema. Entonces, vamos a poder tener diferentes tipos de problemas y en función de eso vamos a poder clasificarlos para tener una idea de su gravedad. Entonces, vamos a tener problemas de disponibilidad. Básicamente, están número uno en tema de criticidad. Estos problemas es lo que representan, son una disrupción del servicio. Luego vamos a tener detección de errores. Estos problemas simplemente lo que nos van a indicar es algún inconveniente, tanto del lado del cliente como del lado de los servicios de backend que estamos teniendo. Luego vamos a tener todo lo que hace a la degradación de performance, que básicamente es cuando tenemos una caída de rendimiento aplicativo de un servicio de base de datos. Es decir, cuando no funciona como habitualmente viene haciendo o como esperamos que haga. Y por último, tenemos todos los problemas de insuficiencia de recursos, que básicamente están asociados a un componente de hardware o un componente virtual de un servidor, pueden ser memoria, CPU, espacio en disco, que eso es clave en Dynatrace, este monitoreo, no por el mismo foco puesto en ese componente, sino como parte de un todo de que ese hardware o esa máquina virtual en el fondo está soportando un aplicativo por encima de ella. Los distintos tipos de problemas que vamos a poder estar enfrentando entonces serán de aplicaciones, ¿sí? Con usuarios reales implicados. Básicamente es todo lo que es el universo de aplicativos, puede ser mobile, una aplicación custom o una aplicación web. Por otro lado vamos a tener todo lo que es el backend, servicios del lado del servidor, solicitudes a base de datos
y digamos las distintas interacciones que podamos tener entre servicios propios o microservicios también propios o de terceros. Finalmente, todos los componentes de infraestructura, como dijimos, que va a ser todo el equipamiento físico virtual sobre el cual se ejecuta la aplicación. Entonces, dentro del producto, para lo que es la parte de problemas, vamos a tener esta interfaz. Nos va a permitir ver rápidamente una visión general del problema, qué es lo que está ocurriendo. Al mismo tiempo, vamos a poder ver la cantidad de dependencias que Davis analizó para llegar a esa determinación. Por otro lado, vamos a tener todo un análisis de impacto de cara al negocio. Esto es muy útil, sobre todo porque el negocio muchas veces quiere entender los problemas en qué se le traducen de cara a sus clientes. Entonces, de esta manera van a tener muy rápidamente un informe basado en la utilización de ese componente en función de la historia que tiene Dynatrace almacenada. Por otro lado, nos va a dar información del impacto. En este caso, para el programa que estamos viendo, vamos a ver que hay una aplicación impactada, que es a modo ejemplo. Tenemos unos campos de comentarios que podemos agregar cualquier observación. Generalmente esto en las funciones de escalación pueden ir agregando lo que van observando, de modo que pueda ser levantado luego por otras áreas en la medida que el incidente o el problema va a ser visualizado. Luego vamos a tener en el lado derecho lo que es la causa raíz. Este panel del lado derecho es donde Dynatrace nos va a hacer un análisis de lo que está ocurriendo. Entonces, en este punto vamos a ver la causa raíz, donde va a correlacionar diferentes incidentes y llegamos a dar cuál es el problema que nos está causando todo esto. Y luego podemos hacer una ruta de resolución visual muy útil porque lo que va a hacer es unificar todos los servicios, componentes, para que los podamos ver, navegar y hacer un seguimiento del problema mientras que el problema está ocurriendo o aún cuando finalizó. De cualquier manera, si tenemos que presentar informes, también vamos a tener rápidamente una forma de ver el inconveniente. Bueno, por otro lado, queremos aclarar que Dynatrace, a diferencia de otros productos, pone el foco en generar líneas de base inteligentes para hacer todo su análisis de problemas. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Sí? Que simplemente no vamos a estar teniendo los típicos umbrales, podríamos tenerlo, digamos, pero vamos a ver más adelante que no lo recomendamos, donde decimos que si supera un X% o que si en exceso o en defecto, que dispare una alarma. Aquí lo que va a hacer el producto va a ir guardando la historia de lo que va pasando en una base de datos y lo que va a ir haciendo es un análisis combinado donde lo que va a ir analizando es justamente el patrón de comportamiento que tiene nuestra compañía. Pero no solo el patrón de comportamiento promedio, va a tener el patrón de comportamiento de lunes a lunes en la misma hora, puede analizar de ahí para atrás, va a poder analizar qué me pasa los principios de mes, qué me pasa a mediados de mes, qué me pasa a fin de mes. Entonces la herramienta empieza a conocer qué es lo que pasa en mi infraestructura y cómo se comporta mi empresa. Entonces, en función de todo esto, cuando detecte problemas y haga un análisis de causa raíz, los pasos que vamos a estar teniendo van a ser similares a esto. Se va a detectar un problema, en este caso 001. Si los números que genera Dynatrace son de carácter aleatorio, esa causa raíz, en este caso, lo que está marcando es una falla en un componente de infraestructura. ¿Sí? Puede ser un CPU al 100%, puede ser falta de memoria. Ese componente de infraestructura versus cualquier otra herramienta en general, lo que va a ocurrir es que eso dispararía una alarma. Bueno, en este caso no. Dynatrace lo que va a hacer es justamente empezar a hacer toda esta correlación, y es lo que vamos a ver ahora. Digamos, no es que solo va a detectar el incidente, pero lo que va a ver es hasta dónde llega ese incidente. Entonces, en un paso 2, lo que vamos a poder observar es que la capa de servicio también se ve afectada por este problema ocurrido ahí. Es decir, ya ese punto de saturación del CPU empieza a afectarnos un componente de servicio, por ejemplo. Bueno, ese componente de servicio que está fallando nos empieza a traer problemas en nuevos componentes de servicio. Es decir, hay otros servicios que empiezan a fallar a raíz de que la relación entre ellos, digamos, ese servicio que se vio afectado en primer lugar, empieza a también generar trabas en otros servicios.
Finalmente, toda esta múltiple falla de servicios empieza a afectar la capa aplicativa y obviamente los usuarios comienzan a experimentar problemas. Entonces, ahí es donde entra en juego la idea de Dynatrace. Dynatrace, ¿qué va a hacer? Va a combinar y correlacionar todos estos componentes para hacer un análisis probable de causa raíz. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de no tener todos los rojos como alertas que estamos viendo en este slide, sino deberíamos tener un único problema reportado como causa raíz y probable origen de todos nuestros problemas. Entonces, ¿cuáles son los requisitos sobre los cuales se apoya Dynatrace para hacer un análisis de causa raíz? Bueno, en primer lugar, lo que utiliza son líneas de base multidimensionales. ¿Sí? En segundo lugar, utiliza mapeos de dependencia. Y por último, utiliza análisis estadístico. Con todo esto, va a poder determinar cuál es la causa raíz más correcta y más probable. Bueno, avanzando en esto, para hacer un poco de base en qué significa esto, la información que Dynatrace va a guardar, la va a guardar en una base de datos, va a generar una estructura de matriz, en este caso n-dimensional, donde lo que va a ir almacenando, por ejemplo, para este caso, a modo de ejemplo, vamos a tener una correlación entre la ubicación, la región, el navegador, el sistema operativo, qué acción hizo el usuario y cuál es la conexión de ancho de banda. Todo esto, ¿cómo lo va a guardar? Toda esta información en esta estructura n-dimensional que genera, la va a guardar, digamos, con todos los patrones y todas las incidencias que vayamos teniendo, para finalmente, digamos, armar todo lo que es el patrón y, digamos, detectar todo lo que salga del patrón, como podría ser ese caso. ¿Sí? Esto Dynatrace lo va haciendo con toda la información histórica que va colectando. Por otro lado, también va a estar, a modo de ejemplo, guardando tiempos de respuesta, tasa de errores, tráfico de la aplicación. ¿Para qué? Para también, juntando todas estas variables independientes, ir entendiendo cuál es el comportamiento de nuestro aplicativo para poder llevar adelante ese análisis que hace. Pasando a lo que es la parte, una detección automática de topologías a nivel infraestructura vertical, ¿sí? Es decir, estos son todos los componentes. Vamos a ver que podemos ir desde las aplicaciones, cómo están vinculadas con sus procesos, con sus diferentes servicios, con los hosts y hasta incluso los diferentes data centers donde esto end-to-end esas aplicaciones residen. Eso es lo que se conoce como infraestructura vertical. Por otro lado, también va a correlacionar todo lo que se conoce como infraestructura horizontal, es decir, lo que va a hacer ahí va en una estructura de tipo grafo, lo que va a correlacionar son todas las llamadas entre pares, servicios, procesos, process group. Y de esta manera lo que vamos a tener es toda una correlación entre diferentes componentes, que esos componentes, sumados incluso en su ubicación dentro de lo que es la correlación con la infraestructura vertical, va a tener un mapeo muy claro de quién se conecta con qué y qué equipos y dónde están residiendo. Esto le va a dar, toda esta data, le va a dar un panorama muy claro a la herramienta para poder hacer la correlación de todos estos componentes y estos componentes, una vez correlacionados, poder hacer todo lo que es la ejecución de búsqueda de causa raíz. ¿Sí? Es importante recalcar que toda esta cantidad de componentes, hoy en día, en infraestructuras realmente complejas, llegan a números que realmente son enormes, no solamente por lo que está activo, sino por lo histórico, ¿no? Entonces, acá vemos, hay unos 51 millones de dependencias, 51 millones y medio de dependencias que Dynatrace analizó para determinar un problema de relación de performance en un usuario, en una acción de usuario. Ahora, esto hoy en día, lo que queremos entender es que ya no es realizable vía un equipo de análisis sin la ayuda de una herramienta que pueda estar haciendo análisis a nivel Big Data. Lo que va a hacer, como veníamos diciendo, toda esta correlación inteligente de eventos, para este caso de degradación de performance, sí es importante, ahí estamos viendo un ejemplo de cómo va a ser la evolución del problema desde su origen, mientras hasta su finalización y en el durante, incluso si acá estamos viendo un problema que ha finalizado, pero si el problema estuviera en proceso, podríamos ver
el estado actual del problema y cómo evoluciona. Bueno, las ventajas de esto, como decíamos, son un poco las que están listadas. Esta correlación inteligente lo que nos va a hacer es no tener muchos problemas informados, sino que vamos a tener una única alerta para el problema, donde dentro de ese problema en vivo, la herramienta va a ir correlacionando todos los problemas que tiene, que sean, como decíamos antes, ¿no? De diferentes capas. Puede ser de capa de infraestructura, puede ser de capa de servicios o puede ser de capa aplicativa. Por último, la otra base que utiliza para hacer este análisis de causa-raíz, encontrar la causa-raíz de los problemas, es un fuerte análisis estadístico, ¿sí? Basado en muchas pruebas estadísticas, diferentes simulaciones de tipo Monte Carlo, tiempos de ejecución optimizados y por último utiliza para todo lo que es clasificación y detección de problemas las líneas de base del tipo Naive Bayes. Sí, acá estamos viendo un ejemplo de un Visual Resolution Path muy grande, con miles de componentes, y donde la herramienta sin ningún problema puede manejarlo, porque para este enfoque escalable de esta gran cantidad de componentes, el análisis estadístico le permite manejar esa complejidad y crecer en entornos realmente complejos. Bueno, algo que queremos poner el foco también es lo siguiente. Hasta ahora, las herramientas que se suelen utilizar en el momento actual, ¿sí? Muchas de las que se suelen utilizar, manejan todo lo que es el seteo de umbrales. Lo que queremos mostrar acá, que ese paradigma en el mundo actual, con la complejidad de hoy, de productos en la nube, de contenedores que se crean dinámicamente, se crean, se destruyen, ya no es posible de manejarlo de la misma manera que veníamos haciendo antes. Entonces es necesario un cambio de paradigma. Aquí rápidamente lo que vamos a ver es para un seteo de umbrales manuales. Tomamos a modo de ejemplo la definición de una alerta por semana, que ahí estamos viendo los picos, los marqué como para que se vean, con una métrica por 4 equipos distintos. Esto nos genera 4 alertas. Esto hasta ahora, digamos, es totalmente manejable por un ser humano. Luego tenemos un caso donde ya una alerta por semana, por una métrica por 40 equipos, se va acercando a configuraciones más reales de las empresas. Hablar de 40 equipos sigue siendo bajo, pero podría ser un escenario. ¿Sí? Ya vamos a estar manejando unas 40 alertas. Todavía es razonable poder pensarlo así. Pero yendo a escenarios un poco más realistas, vamos a tener ya, manteniendo una alerta por semana con 8 métricas y 50 equipos, ¿sí? Ya vamos a estar hablando de 400 alertas y si seguimos escalando esto, una alerta por semana con 50 métricas y 800 equipos, ya vamos a estar hablando de 4.000 alertas. Claramente ya este caso se vuelve, estos dos últimos casos, tanto 3 como 4, ya se vuelven inmanejables, con lo cual nos gustaría poner el foco en entender que la herramienta y la capacidad de IAC nos va a permitir manejar esta complejidad sin ningún tipo de problema. Bueno, llegando al punto que nos trata, si no hacemos la configuración adecuada de la herramienta, puede ser que tengamos un escenario similar a este, donde estemos con infinidad de alertas dentro de la consola de la herramienta, donde esto se nos vuelve inmanejable y donde esa infinidad de alertas se dispare por diferentes motivos. Vamos a tratar entonces de poder poner un poco de ayuda en todo esto. Entonces vamos a ponernos con el foco en la herramienta y vamos a ver qué opciones nos da la misma para poder ajustar esta detección y minimizar los falsos positivos. Entonces, es muy importante. Aquí lo que estamos viendo es a modo de ejemplo una gráfica del comportamiento de un equipo donde vamos a tener en color verde tenemos el comportamiento actual, en color rojo vamos a tener lo que sería la simulación del comportamiento esperado y finalmente toda la zona, el área que estamos viendo en violeta es el intervalo de confianza en el cual el producto va a considerar sobre lo que está configurado que va a alertar o no va a alertar. Para el primer caso, lo que estamos viendo es un patrón normal, puede ser una gráfica de una función madrugada, pico de actividad durante el día, finalmente un ejemplo común, esto es una simulación. Lo que vamos a estar viendo acá, por ejemplo, es poder decir o tomar que esa zona de ese intervalo de confianza es lo que la herramienta va a estar reportando o no. En este caso, no estaríamos teniendo ninguna alarma
porque el comportamiento actual, si bien coincide bastante con el predecido, no es exactamente igual, pero cae siempre dentro del intervalo de confianza, con lo cual no estaríamos detectando ninguna alerta. Lo que estamos viendo en esta gráfica es una herramienta que en este caso no está reportando ninguna alarma. No es el ideal del balance, ¿sí? Ya que aquí los intervalos de confianza, digamos, sobre el comportamiento predecido, están siendo bastante generosos. Con lo cual nosotros lo que vamos a querer buscar es un ajuste más como el que vemos en 2. Lo que queremos ver es, para este caso, vamos a tener nuevamente el comportamiento actual versus el predecido, pero en este caso vamos a ver que el comportamiento actual sale de la zona de confianza, del intervalo de confianza, y ahí es donde la herramienta dispara diferentes alarmas. Lo mismo aquí en exceso y aquí por defecto. Eso es con lo que trabaja la herramienta normalmente con sus líneas de base, donde lo que realiza es este ajuste tanto para el exceso como para el defecto. Luego, si todo lo demás, como estamos viendo acá, cae dentro del intervalo de confianza, no va a haber alertas registradas, ¿sí? Para este caso, con lo cual no vamos a estar teniendo ningún tipo de inconveniente. ¿Cómo hacemos este ajuste de los intervalos de confianza? Bueno, simplemente dentro de lo que es la opción de configuración de la herramienta, nos dirigimos a la parte de detección de anomalías. En este caso seleccionamos servicios, vamos a poder configurar tanto servicios como aplicaciones como servicios de base de datos, ¿sí? También vamos a tener la opción de configurar infraestructura. Lo que es importante remarcar acá, que vamos a tener la opción desde aquí de setearlo en forma global y desde cada servicio puntual vamos a poder setear de forma individual si yo quiero hacer una excepción para algún tipo de componente porque lo considero más crítico o no. Es decir, puedo ser desde este lugar, puedo ser más tolerante para el 100%, para mi universo, y para aquellos servicios que yo considero críticos puedo hacer un ajuste un poco menos tolerante o un poco más fino. Entonces, desde la herramienta, aquí lo que vemos es las distintas opciones que da. Por ejemplo, estos son todos valores donde podemos ajustar tanto en tiempo como en porcentaje, ¿sí? La sensibilidad de lo que va a terminar resultando visualmente en ese intervalo de confianza. Es decir, lo que nosotros vamos a estar tratando de ajustar con todos estos valores es el área de ese intervalo de confianza en el cual yo debería lograr el intervalo de confianza óptimo en mi compañía para tener la menor cantidad de falsos positivos o de alertas por problemas que realmente no son así. Este es el primer eje a atacar con el cual podríamos estar mejorando el estado de situación en cada una de las distintas empresas o clientes. Es importante recalcar, digamos, que esto hay que ver y hay que trabajar con las áreas operativas. Van a tener la capacidad de definir, no solo en porcentaje, porque a veces puede ser que, hablando de tiempos, puedo estar hablando de milésimas de segundo, y algo de milésimas de segundo pasa a tardar unos 5, 6 segundos, 10 segundos. Entonces, a nivel de porcentaje estaríamos hablando de un incremento a veces del 1000, 2000, 3000, 5000%, ¿sí? Con lo cual son números muy sensibles, pero en realidad, si uno lo ve desde la óptica del tiempo, y dependiendo de la criticidad del sistema, podría no ser crítico que un componente pase, obviamente que eso hay que trabajar, como dije, con las áreas usuarias, que un componente pase de milésimas de segundo a 1 o 2 segundos, podría ser tolerable con la compañía y eso es parte de lo que habría que ajustar. Un correcto ajuste de estos parámetros lo que termina logrando es la eliminación de una alerta que mueve toda una estructura detrás de la compañía para encontrar un problema, donde por ahí no tengo un problema, simplemente tengo un pico puntual. En segundo lugar, hay algo que también maneja la herramienta, que son los incidentes frecuentes. Esto siempre también voy a la parte de configuración, de detección de anomalías y de detección de incidentes frecuentes. Luego, básicamente, lo que tengo que hacer es activarlo para los distintos componentes de infraestructura, base de datos y servicios. Lo que es importante acá es saber con qué trabaja la herramienta. En el cuadro, lo que vemos es el estado ideal, ¿sí? Que es un comportamiento saludable en una operación normal. ¿Sí? Eso lo que nos da es un estado de funcionamiento óptimo. Luego lo que vamos a tener en la otra punta es un comportamiento normal y no saludable, claramente es un problema. Y luego vamos a tener el caso de que
dentro de un estado saludable tenemos un comportamiento anormal. Bueno, ahí es donde estos procesos, que en general son conocidos como estocásticos o caóticos, es donde se dificulta la clasificación o detección de esos procesos, con lo cual requiero una observación atenta de ese análisis. ¿Sí? Y por último, vamos a tener lo que venimos a atacar desde esta slide, que es el caso de incidentes frecuentes. ¿Qué son aquellos incidentes frecuentes? Bueno, son incidentes que dentro de la operatoria son no saludables, es decir, un disco, por ejemplo, que está cerca de llenarse, o picos de CPU durante la noche porque el antivirus está haciendo un análisis o porque hay un proceso de copia de seguridad. Esos incidentes, que son recurrentes, que pueden pasar todos los días o semanalmente, terminan de ser normales porque muchas compañías los discos de buteo los dejan fijos porque todo el log lo redirigen a otros discos, y entonces para minimizar el espacio en general del buteo desde el storage, para minimizar el desperdicio de disco, se ponen discos prácticamente al tope de su capacidad, de manera de que se sabe de que esos discos en general no crecen porque no se les está asignando ninguna función más que la de tener instalado el sistema operativo. Entonces, Dynatrace, ¿qué puede hacer cuando yo activo esta opción? Lo que va a hacer, sí, es detectar estos eventos. ¿Sí? Luego de una semana de análisis puede detectar estos eventos, y lo que va a hacer es, no los va a alertar porque va a entender en esta repetición de que justamente son hechos que, si bien son no saludables, son considerados normales para el operatorio de la empresa. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Bueno, básicamente esto nos va a reducir la, la la cantidad de alertas, y lo que me va a permitir a mí es no tener que movilizar estructuras por este tipo de casos. ¿Qué va a hacer Dynatrace? Cuando detecte un aumento, si ese disco que está en 92 se va al 93, o ese CPU, digamos, cambia el patrón y pasa a un estado que es peor que lo que usualmente venía haciendo, obviamente la herramienta sí lo va a informar, pero mientras que se mantenga en ese parámetro, digamos, en el cual viene operando durante la última semana, obviamente que va a ser considerado, va a caer como un incidente frecuente y no va a ser reportado. Entonces, esa es otra opción que nos da el producto para poder minimizar todo lo que son los falsos positivos. Bueno, y a propósito, no le puse el título porque lo que quería ver es lo siguiente. Fíjense que a veces lo que nos puede ocurrir, ¿sí?, es que tenemos en la dinámica de un problema, tenemos un servicio que viene funcionando normalmente, sin problemas, y lo que nos puede ocurrir, ¿sí?, es que empiezan a tener solicitudes de falla que aumentan. Ahora, en este punto, tomar una decisión en general suele ser muy difícil. ¿Por qué? Porque nosotros estamos parados en un momento en el tiempo y claramente no sabemos qué es lo que va a pasar a continuación. Entonces, obviamente que la herramienta puede estar configurada con un grado de sensibilidad máximo y te puede decir que este evento realmente lo reporte y vos vas a tener una alerta. Ahora, ¿qué pasa? Estamos hablando consideramos que es un servicio en este caso crítico. ¿Qué pasa si eso fue puntualmente una mala parametrización de un cliente o algo mal formado, digamos, que nos generó esta solicitud de falla y nada más, ¿sí?, puntual, y en un instante n+1 esto vuelve a la normalidad? Entonces, ahí yo voy a querer, es posible que la empresa determine, no, la verdad no quiero que esto lo reporte, ¿sí?, porque no es algo que se sostiene en el tiempo. Entonces, ahora la herramienta lo que nos da es la opción de incrementar el tiempo de observación para lo que son las líneas de base de estos inconvenientes, de manera de poder, aumentando este tiempo, prevenir que estos problemas los reporte como un inconveniente. Entonces, de esta manera, esto nuevamente voy a la parte de configuración, de detección de anomalias, y dentro de la parte de nuevamente de servicios para el modo ejemplo, en esta opción donde dice alertar si un servicio está en estado normal por al menos X cantidad de minutos. De esta manera podemos setear un filtro para que cuando tengamos estos casos puntuales donde algo dure poco o unos breves minutos, no lo reporte mientras que no se mantenga más allá en el tiempo. Obviamente que la ventaja de aquí es que esto lo podemos configurar desde aquí en forma global,
Pero si quisiéramos ir puntualmente a algún servicio en particular y darle una excepción a esta regla, nuevamente podríamos hacerlo. Y en este caso podríamos ser más laxos desde la variable global, porque abarca todo mi universo, y más restrictivos en algún caso particular. Bueno, entonces, repasando un poco todo lo que hablamos, teníamos, para todo lo que es el caso de observación mínima que veníamos hablando, lo que vamos a sugerir es agregar un poco más de tiempo. De esa manera voy a minimizar la detección de falsos positivos, ¿sí? Es razonable, obviamente que esto hay que verlo por empresa y charlarlo con las diferentes áreas operativas, pero un tiempo razonable es el de seteo de unos 15 minutos a nivel global y como decíamos podríamos en algunos servicios puntuales setear otra regla. Bueno, esta configuración nos va a permitir detectar tanto errores como degradaciones de performance. También es importante identificar que si hay casos donde se dan que estamos trabajando con tareas de mantenimiento, crear previamente esas tareas de mantenimiento, que eso nos va a permitir seleccionar las diferentes opciones, incluso el no alertado, porque Dynatrace va a saber de que hay una ventana de mantenimiento creada para ese grupo de host, para esos servicios, para aquello que le aplique, y no alertarlo de manera de no tener otro problema por esto, cuando en realidad estaba dentro de un espectro de mantenimiento. Bueno, como veíamos también, otra recomendación es activar las opciones de detección de incidentes frecuentes, tanto para aplicaciones, servicios y transacciones de infraestructura. De esta manera, lo que explicábamos es, vamos a poder tener cubierto todo lo que es esos casos que son repetitivos, no saludables, pero que los consideramos normales dentro de nuestra operatoria. En general, siempre tratemos, obviamente mientras que esto sea un comportamiento esperable, de planificar aquellas situaciones que son saludables pero que no son normales para que caigan dentro de esa ventana diario semanal, de manera que el producto pueda hacer esta excepción dentro de esa ventana de tiempo. Otro punto que nos parece importante es que al instalar, hacer el deploy de todos los componentes vía el OneAgent, intentar abarcar la mayor cantidad de hosts y de esa manera la IA de Dynatrace va a tener la mayor cantidad de información de mi infraestructura y no voy a tener islas de información, con lo cual el producto va a poder reportar menos problemas de forma aislada debido a que va a tener un mapa más completo de toda mi infraestructura. Y por último, como dejamos en claro, evitar o cambiar el paradigma de lo que es la utilización de umbrales manuales y dejar las opciones del producto en automático y como estuvimos viendo en estas últimas slides, ir ajustando los parámetros tanto de intervalo para ir volviendo el intervalo de confianza o el tiempo mínimo de observación que el seteo o lo de detección de incidentes frecuentes, de manera que el producto realmente logre lo que nos propusimos al principio, que es un monitoreo eficiente. Bueno, queremos agradecerles por haber llegado hasta acá, por este contenido. Si nos quieren hacer alguna consulta o por otro tema, pueden escribirnos a la dirección que figura en pantalla o suscribirse al canal para otros contenidos de cualquier otro tipo de producto en el cual nosotros regularmente trabajamos. Estamos certificados en el producto, podemos dar soporte del mismo, consultoría o capacitación. Bueno, les agradezco mucho.